Informe Kissinger. Lo que la historia prefirió olvidar. Henry Kissinger, el maestro de la geopolítica moderna. En el mundo de la política internacional, pocos nombres resuenan con tanto poder y controversia como el de Henry Kissinger. Nacido el 27 de mayo de 1923, en una familia judía en Alemania, Kissinger emigró a Estados Unidos en 1938. Su enfoque pragmático, conocido como Realpolitik, le permitió tomar decisiones controvertidas que impactaron en la historia, desde la apertura de relaciones diplomáticas con China, hasta su papel en la guerra de Vietnam y la política en América Latina. Sin embargo, su legado está marcado por acusaciones de violaciones de derechos humanos y apoyo a regímenes represivos, convirtiendo su figura en objeto de análisis crítico. Su influencia en la política mundial, especialmente en relación con el informe Kissinger, revela su visión sobre el futuro del mundo y las estrategias que Estados Unidos debería adoptar. Objetivos del informe Kissinger. ¿Un plan visionario o una agenda oculta? El informe Kissinger, formalmente conocido como NSSM 200 o Memorándum 200, fue elaborado en 1974, durante la presidencia de Richard Nixon. Aunque técnico en su presentación, esconde una inquietante visión sobre el futuro, centrada en la preocupación de Estados Unidos de América por el crecimiento de la población mundial y su impacto en la seguridad nacional y la economía global de ese país. Kissinger planteó que el exceso de población en países en desarrollo, especialmente en África, Asia y América Latina, representaba una amenaza para la estabilidad de esas naciones y crucialmente para los intereses económicos de Estados Unidos de América. En un momento de desafíos económicos, el informe sostenía que la expansión demográfica podía resultar en competencia por recursos naturales, limitando el acceso de Estados Unidos de América a estos recursos. Esta perspectiva veía a los países en desarrollo, no solo como territorios de interés estratégico, sino también como fuentes de conflicto y pobreza. El informe sugería que Estados Unidos de América debía tomar medidas proactivas para controlar la población en estas regiones mediante la planificación familiar y la difusión de anticonceptivos. Kissinger argumentaba que controlar el crecimiento poblacional no solo mejoraría las condiciones de vida, sino que también protegería los intereses económicos de Estados Unidos de América. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado como una visión imperialista, donde las naciones en desarrollo son vistas como poblaciones a ser gestionadas por poderes externos para salvaguardar los intereses estadounidenses. Una pregunta. ¿Este informe Kissinger? ¿Cómo sabes tú lo que dice? ¿Si era un informe secreto de Estado? Julie, el Memorando de Estudio de Seguridad Nacional llamado Informe Kissinger fue redactado en el año 1974, efectivamente era de carácter clasificado, es decir secreto. Pero se desclasificó en 1989, por eso conocemos su contenido y hasta tú lo puedes leer en Internet. Análisis del informe Kissinger. El informe Kissinger planteaba la preocupación de que el rápido crecimiento poblacional en los países menos desarrollados podría generar inestabilidad política y social, lo cual afectaría los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos de América. Entre las recomendaciones se incluía la promoción de políticas de control de natalidad, aunque éstas debían implementarse de manera sutil para no percibirse como una imposición estadounidense, evitando así el rechazo de los países del tercer mundo. Uno de los puntos clave del informe era que, en los países en vías de desarrollo con alta densidad poblacional, que tuvieran un interés estratégico para Estados Unidos, estos países debían asumir el liderazgo.
en la implementación de políticas de control de natalidad. Entre estos países se encontraban India, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México, Indonesia, Brasil, las Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía, Etiopía y Colombia. La razón detrás de esta sugerencia era que el crecimiento desmedido de la población en estas naciones no solo implicaba una presión interna sobre sus recursos y estabilidad, sino que también podía comprometer el acceso de Estados Unidos a materias primas clave y mercados estratégicos. Además, el informe sugería que se promovieran programas de planificación familiar y acceso a métodos anticonceptivos adaptados a las realidades culturales y socioeconómicas de cada país. Sin embargo, es importante destacar que esta recomendación ha sido objeto de críticas, ya que en algunos casos estas políticas derivaron en prácticas coercitivas, como las esterilizaciones forzadas en países como Perú en los años 90, que reflejan una aplicación deshumanizadora de las ideas expuestas en el informe Kissinger. Desde una perspectiva crítica, el informe Kissinger no solo subrayaba preocupaciones sobre la sobrepoblación, sino que también evidenciaba una motivación subyacente centrada en la protección de los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos. Las recomendaciones de control demográfico podrían interpretarse como una forma de intervención indirecta en los países en desarrollo, justificando medidas para asegurar un entorno global más favorable a las necesidades de recursos de las potencias occidentales. 1. Utilizar los programas del Plan de Acción Mundial de Población de la Conferencia Mundial de Población de las Naciones Unidas, Conferencias de Población de la ONU. Se refería a la utilización de los organismos internacionales para influir en el resto de los países. Hoy en día podríamos decir, utilizar la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, entre otros organismos internacionales, para aplicar políticas de control poblacional y políticas para que las mujeres bajen su fertilidad. 2. Ayudar a los servicios de planificación familiar. Hace referencia a limitar el número de nacimientos por medio de métodos anticonceptivos y fundamentalmente mediante el aborto. Cuando se refería a la ayuda a los servicios de planificación familiar, era una forma muy diplomática de hablar concretamente de control poblacional, para evitar futuras crisis que pudieran amenazar los intereses geopolíticos, en especial de los Estados Unidos de América. 3. Crear condiciones que faciliten el descenso de la fertilidad. Se refiere a un conjunto de medidas sociales, económicas y educativas, diseñadas para fomentar la reducción del crecimiento demográfico en esos países. Kissinger y otros pensaban que, para reducir la tasa de fertilidad, no solo se debía proporcionar acceso a métodos anticonceptivos, sino también crear las condiciones que llevaran a las familias a optar por tener menos hijos. Hoy en día podríamos decir que esta estrategia se ha adoptado para fomentar la reducción del número de hijos a través de mensajes culturales que desalientan la familia nuclear o tradicional. Se promueve la idea de que es preferible tener mascotas a hijos, que los hijos limitan la libertad personal, especialmente la de las madres, y que las uniones entre personas del mismo sexo al no poder generar nuevas vidas también contribuyen a este objetivo. Además, se fomenta el uso de bloqueadores hormonales, lo que puede llevar a la esterilización, impidiendo la posibilidad de concebir. 4. Aplicar dichas condiciones a aquellos territorios donde la población fuese más receptiva. Se recomendaba adaptar las iniciativas de reducción de la fertilidad en función de la disposición de la población local y de las circunstancias políticas y sociales de cada país. ¿Qué significa en este contexto? Evaluación de receptividad. El concepto implica que los países o territorios serían evaluados para determinar dónde las poblaciones locales podrían ser más receptivas a las políticas de planificación familiar o reducción de la fertilidad.
Esto podría depender de factores como el nivel de desarrollo económico, el grado de alfabetización, las normas culturales o religiosas y la disposición de los gobiernos a colaborar en programas de control de natalidad. Adaptación de políticas. En aquellos lugares donde las poblaciones locales estuvieran más abiertas a los programas de planificación familiar, o donde hubiera un contexto más favorable para la implementación de estas medidas, por ejemplo, gobiernos dispuestos o sociedades más secularizadas, las políticas serían aplicadas de manera más intensiva. Esto podría incluir campañas educativas, acceso ampliado a anticonceptivos y programas de desarrollo económico orientados a reducir el tamaño de las familias. Menor intervención en áreas de resistencia. En contraste, en territorios donde hubiera una mayor resistencia, por motivos culturales, religiosos o políticos, se podría optar por una aplicación más gradual o menos visible de las políticas de control de natalidad, evitando el conflicto con la población local o los líderes políticos. Impacto geopolítico y estratégico. Esta estrategia también refleja la intención de priorizar territorios que fueran geopolíticamente importantes para los intereses de los Estados Unidos de América. En otras palabras, los recursos diplomáticos y económicos para fomentar el descenso de la fertilidad se podrían concentrar en regiones clave para la seguridad o la economía global, como por ejemplo, las zonas más ricas en recursos naturales o aquellas que tuvieran una influencia política relevante. Críticas y controversias. Este enfoque de aplicar donde la población sea más receptiva, ha sido criticado como una forma de intervención indirecta en los países en desarrollo. La idea de seleccionar territorios más receptivos puede ser vista como un intento de manipular los sistemas sociales y culturales de otros países con el fin de proteger intereses estratégicos, más que por una preocupación genuina por el bienestar de las poblaciones locales. 5. Facilitar ayuda alimentaria y agrícola, para que el desarrollo poblacional fuese sostenible. Sostenía el informe que sólo así se podrían evitar conflictos y conseguir tasas de natalidad más bajas. La frase, facilitar ayuda alimentaria y agrícola para que el desarrollo poblacional fuese sostenible, según se menciona en el Memorándum 200 de Kissinger, sugiere utilizar la asistencia externa en alimentos y agricultura para apoyar el crecimiento poblacional de manera sostenible. Esto implicaba mejorar la producción agrícola, garantizar acceso a alimentos y evitar crisis de escasez, mientras se implementaban políticas de control de la natalidad. La idea era que, al mejorar la calidad de vida y asegurar alimentos suficientes, las tasas de fertilidad bajarían de manera natural, creando un equilibrio entre población y recursos. Sin embargo, también se buscaba que los países receptores de ayuda adoptaran medidas de planificación familiar para evitar que esa ayuda perpetuara el crecimiento demográfico descontrolado. Esto fue criticado como un posible mecanismo de control indirecto sobre los países en desarrollo. 6. Desarrollar un compromiso mundial a nivel político y popular, para que en la estabilización demográfica, se implicasen los líderes de los países en vías de desarrollo. Se debía asumir un compromiso de carácter mundial de estabilización demográfica, pero aplicada en especial a los países subdesarrollados y con un fuerte compromiso de sus propios líderes de llevar a cabo esta tarea. Esto se puede ver hoy en día, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles y las 169 metas de la Agenda 2030 que, a cambio de su aceptación, los países reciben ayudas económicas, para que el gobierno de turno pueda sostenerse, pero siempre depender de financiación exterior y supeditar sus leyes internas a las decisiones externas de aquellos organismos que les brindan el financiamiento. Recordemos que más de 8.000 millones de personas hay en el mundo, junto a 194 países existentes,
Pero fueron 87 personas las que redactaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles y las 169 metas de la Agenda 2030. Control de la población. Kissinger centraba su atención en el crecimiento demográfico en África, Asia y América Latina. Creía que el aumento de la población en estas regiones, ya afectadas por la pobreza y desigualdad, sería incontrolable, poniendo en peligro la estabilidad global. El informe proponía políticas agresivas de planificación familiar y la difusión de métodos anticonceptivos. Kissinger también sugirió que el Banco Mundial otorgara préstamos a bajos intereses para subsidiar servicios de planificación familiar, es decir, limitar el número de hijos, como por ejemplo, a través del aborto. Recursos para Estados Unidos de América. El informe destacaba que el crecimiento poblacional en los países en desarrollo representaba un problema para el acceso de Estados Unidos de América a recursos naturales para su sostenimiento. Kissinger advertía que, si no se controlaba la población, la demanda de alimentos, energía y otros recursos aumentaría, lo que podría llevar a una reducción de la disponibilidad de estos bienes para Estados Unidos de América y sus aliados. En este sentido, el control poblacional se presentaba como una estrategia para asegurar que los recursos críticos fluyeran hacia Estados Unidos de América, manteniendo su dominio económico y militar. Pobreza del tercer mundo o países en vías de desarrollo. Kissinger sostenía que el control poblacional era una solución a la pobreza en el tercer mundo. El informe argumentaba que tener menos hijos permitiría una mejor distribución de recursos y mejor calidad de vida. Sin embargo, esta visión simplificaba el problema al no abordar las causas estructurales de la pobreza, como la explotación de recursos y la falta de inversión en educación. En lugar de empoderar a estos países, se proponía reducir su población como solución. Es crucial reflexionar sobre si realmente se trataba de mejorar la vida en el tercer mundo o de mantener un control global sobre las regiones más vulnerables. Peligros para Estados Unidos de América. El informe Kissinger no solo abordaba los efectos del crecimiento poblacional en los países en desarrollo, sino también los peligros que esto representaba para Estados Unidos de América. A. Inestabilidad global. Un aumento descontrolado de la población en el tercer mundo podría desencadenar crisis sociales y políticas, generando disturbios civiles y potenciales olas de refugiados hacia Estados Unidos de América y Europa. B. Aumento de la competencia por recursos. Kissinger advertía que el crecimiento poblacional llevaría a una mayor competencia por recursos, lo que podría resultar en la nacionalización de recursos esenciales, como petróleo y minerales, obligando a Estados Unidos de América a intervenir militarmente. Reflexión final. El informe Kissinger no es solo un documento sobre población y apropiación de recursos naturales, es una declaración sobre el poder y la política internacional. En su núcleo, busca establecer un control sobre el crecimiento demográfico en países en desarrollo, sugiriendo que su aumento podría amenazar la estabilidad y los intereses de naciones más poderosas. Esta perspectiva, que ve a la población como un problema a gestionar, ignora la rica diversidad cultural y las capacidades inherentes de estos países para encontrar sus propias soluciones. A medida que avanzamos en el tiempo, la Agenda 2030 presenta un rostro contemporáneo que refleja algunas de las mismas preocupaciones que el informe Kissinger, como así también otras totalmente opuestas, como ser el extender el área de cultivos, aumentar la producción ganadera y aumentar la productividad económica en su totalidad, lo cual la Agenda 2030 lo ve perjudicial para el cambio climático. Las consecuencias de su implementación se puede ver ya en la propia actividad agroganadera de la Unión Europea. Al final del día, el verdadero desarrollo sostenible debe surgir del respeto a la autodeterminación de los pueblos y de un enfoque inclusivo que valore sus necesidades y aspiraciones.
Si seguimos el camino de las políticas impuestas desde afuera, corremos el riesgo de perpetuar un ciclo de dependencia y control en lugar de fomentar un futuro donde todas las naciones puedan florecer de acuerdo con sus propios valores y contextos. Debemos ser vigilantes y críticos ante cualquier agenda que amenace la soberanía y el bienestar de aquellos a quienes dice ayudar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.